para, para decir yo estoy aquí, no me he ido, aunque piensas que me alejo, yo nunca me alejo. Y la verdad que yo no tenía ni siquiera pensado que me iba a tocar cantar este día. Sin embargo, la persona que estaba prevista no fue. Y yo que no tenía planes de ir, entonces tuve que ir porque yo tenía un compromiso fuera de la ciudad que fue cancelado. Y que después que salí de allá, pues fui al compromiso. Realmente yo salí para fuera de la ciudad. Y eso hace que uno medite y pueda pensar en canciones que son más oraciones que canciones. Y por eso testimonio hoy de la fidelidad de Dios. Y digo, como algo en inglés que está sonando, no sé, que se oye interrumpiendo la conversación. Ya, era el teléfono, el micrófono de Marlene abierto, seguro. Gracias, Marlene. Sigue, adelante. Pues no hay quien nos va a separar del amor de Dios. No hay nada, nada que nos separe de su fidelidad y de su amor. Y yo le he dicho, Señor, y si fuera yo el que estuviera por separarme, porque Él no nos va a separar de nosotros. Entonces, álame con lo que sea, pero yo sé que tú eres real. Cuando tú ves las manifestaciones demoníacas de personas, y tú dices, no, pero esto no es Biblia, esto no es 2 por 2 son 4, esto no tiene lógica. Y tú dices, sí, es que existe el mal, es que el mal es real. Pero si el mal es real, es porque Dios es 10,000 veces más real. Y ahí entonces todas las explicaciones de los ateos se caen a pedazos. Y por eso yo digo, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Precioso, santo eres, Señor. Llena nuestros corazones, Señor. Que tu presencia, Señor, llene desde la cabeza hasta los pies. Que podamos sentir tu amor infinito, Señor. Y por eso vuelvo y digo, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto y lo profundo, ni los ángeles, ni principados, y ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso.
grande, misericordioso, Señor nuestro. Esta es la hora, este es el tiempo, Señor, que abrimos nuestros espíritus, nuestros corazones, para buscar su presencia en este colectivo de Escuela Bíblica Avanzada. Padre, en este día necesitamos escucharlo, edificarnos, hacernos suyo en su palabra, hacernos suyos, Señor, en el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó. Que el Espíritu Santo palpe nuestros corazones. Que el Espíritu Santo toque nuestras vidas en este día, Señor. Resplandezca su gracia sobre nosotros. Hágase manifiesta su gloria y su poder en este tiempo, Señor. Que cada hermano comprenda las cosas que en esta hora vamos a conversar, de conformidad a la revelación que han venido de su santa y divina voluntad. Porque como dice nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo, buscad el reino de Dios y su justicia. Hoy, en este tiempo, buscamos de su reino, Señor, hablando, predicando, proyectando, Señor, lo que ha revelado en el corazón nuestro para edificación nuestro. Padre, denos su bendición en esta hora. Mantenga el Santo Espíritu entre nosotros, dándole el entendimiento, la comprensión, Señor, y que esa presencia produzca en nosotros, Señor, no solo un aprendizaje, sino un deseo de hacer las cosas que le agradan a usted, a su Hijo, a su Espíritu Santo y a su divino reino. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a trabajar con el capítulo 7 del libro de Romanos. Pero el sábado hubo una actividad muy buena. Hay algunos hermanos que han manifestado algunos testimonios. Y vamos a coger los primeros 10 o 15 minutos para que los hermanos den el testimonio o la impresión. El testimonio o la impresión de este encuentro. Porque es necesario que nos edifiquemos los unos con los otros. Porque además de eso, si es de la voluntad de ustedes, el próximo mes de diciembre, para cerrar la clase y tomar las vacaciones navideñas, hablaríamos con ese hermano para traerlo de nuevo entre nosotros por un tiempo más largo y más prolongado. Así es que las personas, los hermanos que tengan algún testimonio, vamos a comenzar con ellos. Hermana Luz, dirija este proceso. Sí. Vamos a ver quién se anima a ser el primero. Ya Dani dio uno muy bueno. No pensaba venir y vino. Y que me tenía que venir lo llevó. El Señor quería que fuera él. Así Sí. que otro testimonio. Ezequiel ha abierto su micrófono y volvió y lo cerró. Ezequiel. Hello. No sé, se está cerrando el micrófono de Ezequiel. No, fue que salí un momento que me estaban llamando, entonces tuve que salir. Excúseme. Es Sí. el momento del testimonio. Si quieres dar testimonio. No tengo. De lo del sábado. De la reunión del sábado. Ese hay otro hermano. Se supone que van a dar testimonio de lo bien que se sintieron. Yo por lo menos esperaba más gente, pero me sentí conforme con lo que fuimos porque nos edificamos bastante. Y ahí yo aprendí, Dios dijo que no tenía testimonio, pero yo estaba esperando algo que Jael profetizó en la iglesia, pero ella dijo que la persona que estaba dirigiendo a mí, y yo no entendía, y se le mandó otra persona, pero dijo lo que yo estaba esperando justamente. Y especificó que la camisa blanca, y cuando yo miré para atrás, digo, pero eso no tiene camisa blanca, es lo que está diciendo para mí. Y el que estaba atrás lo que tenía la camisa de raya.
Y él se lo cogió, pero entonces Nazaret dijo justamente que cuando se daba una profecía, no era para una sola persona. Y ahí yo digo, mira qué interesante, porque ahí eso que dijo Jael era para mí. Y justamente lo estoy viviendo, esa parte, pero yo no entendía esa parte, que no era cuando te refería a un testimonio para alguien, una profecía para alguien, era para la iglesia, no era para una persona en específico. Si esto te toca, si te cae bien a ti, es a ti que están hablando, porque la Eso palabra es así. no es para una persona en específico, la palabra es para todos. Y ahí Eso, aprendí eso con lo que eso es Nazaret así. explicó antes de comenzar la conferencia de la persona que vino con nosotros. Gracias, que el Señor me lo bendiga mucho. Amén. 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 Sí, o referente a lo que dice el hermano Ezequiel, tienen que entender, por ejemplo, cuando el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. No fue a María, ni a José, ni a Pedro y a Andrés, se lo decía a una persona. Pero es que la palabra del Señor es universal, es para todos. Sí, por eso le decía al principio que cuando hay una administración y usted entra dentro del campo de esa administración, la administración es para usted también. Quita el nombre del medio y ponga el nombre suyo. Porque abrimos la Biblia y encontramos, ay, me salió esto y esto y esto. Pero no fue usted que se lo dijeron. Eso se lo dijo a otra persona hace miles de años. ¿Por qué usted se alegró? Porque entraba su necesidad en ese momento, en ese tiempo, en esa palabra. O sea, las profecías son para la iglesia. Puede haber profecías individuales. Por ejemplo, el hermano me llamó aparte y me dijo, mire, ¿quién es fulano? Está protegido por el Señor. Dice el Señor. Porque es una preocupación que tengo en mi corazón. Pero cuando es así, en plenitud de grupos, la profecía para cualquiera que la necesite en ese momento. Vamos a ver si alguien más tiene testimonio. Sí, yo también tengo un testimonio. Yo fui sin expectativa, porque como el doctor dijo también de que no crean que van a venir a que le lean la taza, que sé yo qué, y por lo menos como que nosotros los católicos cristianos no estamos acostumbrados a ese tipo como que de actividades, de recibir profetas directamente, así como pasó ahí. Entonces, cuando siempre que dicen eso, como que vamos a recibir un profeta aquí, que sé yo qué, como que yo no me hago mucha expectativa con eso, porque, qué sé yo, como que no me gusta, o lo veo así como que siento ese sentimiento que pasa ay, sí, que me digan qué va a pasar, que sí, okay, como que yo no tengo esa inquietud ni esa actitud de querer como que saber las cosas. Pero bueno, yo fui y, y para mí fue maravilloso porque como empezó Dani, que quién puede separarnos de ese amor de Dios, nadie puede separarnos de ese amor de Dios. Y esa prédica del profeta Jonathan fue eso, fue una certeza de la presencia de Jesús en nuestras vidas y de cómo el amor de Dios desde antes de nosotros de nacer está ahí para nosotros. Entonces, comenzando por esa prédica de él, eso fue como tan maravilloso, volver a escuchar eso que ya sabíamos, que ya nosotros sabemos de ese amor que Dios tiene especial para cada uno de nosotros. Y también al final, cuando él como que estaba poniendo las manos y estaba hablando, yo recibí una sanación. Yo estaba pasando por un proceso gripal y súper congestionada yo estaba. Y él me dio esa palabra para mí: tú has estado así, el Señor te levanta, el Señor te sana. Esa congestión que tú tienes, esa sinusitis, eso se va a acabar hoy y vas a poder dormir bien y todo eso. Y yo tenía como unos días que yo ni siquiera podía dormir del congestionamiento tan grande que yo tenía. Y efectivamente, a partir de esa noche,
ya yo podía como que dormir así bien y respirar. Gloria a Dios. Y eso fue maravilloso. Y él me preguntó, ¿tú estás congestionada, verdad que sí? Yo sí. Y entonces él volvió después a decir, y otra persona se va a sanar así como se sanó ella, y volví y me lo decía, y efectivamente, y yo también, como que yo en este tiempo también he aprendido que uno se apodera de las cosas del Señor, Amén. como que uno la asume, uno sí soy yo, y te para y valientemente da el testimonio y comienza a sí mismo, como dice el Señor, que sucede como tú has creído. Amén. Y Amén. yo me lo creí y era para mí. También muchos de ustedes saben que yo tuve una situación cuando nació mi primera hija Emma, que también estuvo con nosotros ahí, Emma y Emanuel acompañándonos, una situación de salud, y él me habló de eso. Y a veces, o sea, también me chocó eso, que él, o sea, como que siempre esperamos, ¿verdad? Como que la profecía de futuro, de presente, pero él me habló fue de cosas del pasado. Él me habló de ese momento difícil que yo viví y me confirmó lo que yo sabía. O sea, yo estaba o estoy de pie por la gracia de Dios, por su misericordia. Amén. Y él me lo dijo ahí, el Señor te paró, el Señor te arregló la presión, el Señor te levantó de la cama, el Señor estaba ahí y me dijo una palabra que nos impactó mucho a Charlie, mi esposo, y a mí, que él nos dijo, el enemigo no quería que tus hijos nacieran. Y efectivamente, como que eso fue lo que nosotros vivimos. Y en ese momento, en ese tiempo, yo tengo una palabra que es arrebatar, como que esa palabra es mía. Es del Señor para mí, que me ha arrebatado de diferentes situaciones. Y cuando yo estaba en cuidado intensivo a los días de Manasé, la encargada me dijo, te arrebatamos de la mano, y se quedó callada. Y yo le dije, me arrebataron de la mano del enemigo. Y eso fue así. Y ella usó esa misma palabra, como que arrebatar. Muy bien. Y entonces él me habló de ese momento, de esa situación, y de cómo yo le digo al Señor que mis hijos sean servidores suyos también. Y él me dijo eso también, él me lo dijo, él me dijo, tus hijos son servidores del Señor. La misma oración que yo le hago, él me lo Gloria dijo. a Dios. Y también yo digo que Dios nos guarda en Cristo Jesús, y Amén, le pido así mucho es. al Señor que nos guarde. Y él me dijo, tu familia está guardada en Cristo. Y usó también Aleluya. ese mismo, sí. Entonces, sí, para mí fue como que muy, muy hermoso, así como Aleluya. volver a vivir ese primer amor en ese momento, esa prédica fue muy confortante para mí y para nosotros como familia también, como tener esa certeza, tener los ojos fijos en Jesús y ver su maravilla, porque a veces nosotros mismos nos desviamos la mirada con cosas que nos van enseñando, inclusive hasta en la misma iglesia de nosotros. O sea, yo ver cómo nosotros, como tratamos de permanecer fiel y de no quitar la mirada de Jesús. Y la vida de nosotros es maravillosa, como que nada nos sobra, pero nada nos falta. Y Amén. lo tenemos a Él, que es lo más importante. Y nada, eso. Bueno, gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Algunos de los que estuvieron no están en este momento, de los que recibieron una palabra. Estaba escribiéndole a Mabel y a su amiga, pero están lejos.
no pueden entrar. En lo que alguien más se anima a dar un testimonio, yo debo pedirle excusa y perdón a los hermanos, porque casi lo boté de la casa, pero era que tenía una presión muy fuerte porque mi hermana estaba siendo internada en ese momento, le iban a internar y me estaban llamando, y hasta ahora te interna. Y el médico de cabecera de toda mi familia resulta que soy yo. Entonces me tenían llamándome cada media hora y yo quería ir a ver qué estaba pasando. Para la gloria del Señor, todo está controlado hasta ahora. Y le pido perdón a los hermanos que tuve que decir, mire, vámonos de aquí, hay que irse de aquí. Porque yo tenía esa presión de ir a ver ese asunto en la clínica, que fue muy fuerte. En medio de toda la actividad me hicieron unas 2 o 3 llamadas para hacerme preguntas y querían que yo estuviera allí. Yo sé que el enemigo se aprovecha de las circunstancias o cambia las circunstancias, pero yo tenía que dejar que se manifestara el poder del Señor hasta que terminó la prédica. Ahora, después de la prédica, fue que dije a unos hermanos, podemos irnos aquí. Al predicador nunca le dije, vámonos, porque sería como boicotear al Señor, y eso no se boicotea nunca. Por eso le pido excusa a los hermanos si alguno se sintió molesto, pero no era que me molestaban en la casa, era que mi casa, que era en ese momento el Señor, quien estaba recibiendo los rayos del enemigo, era yo sobre mi cabeza. Vamos a continuar con los testimonios, así que me pido formar excusas y me perdonen. Para la próxima vez ya nada de eso sucederá en el Señor. Amén. Amén. Gracias a alguien más. Sí, Vamos a ver. compartirles también de mi parte a los hermanos que justamente una de las 2 personas que me acompañó cuando íbamos, nos trasladábamos a la actividad, tenía una actitud muy incrédula, o sea, no creen esas cosas, ¿verdad? En esto de los profetas y eso. Y justamente esta persona, pues, al regreso y durante toda la semana, me ha estado diciendo la verdad que es un profeta. O sea, realmente todo lo que fue su prédica, como todo lo que pudo observar, la certeza de estos mensajes. La verdad que para mí eso fue extraordinario cuando alguien que está tan lejos de creer en algo, pues siente las evidencias tan concretas y cambia su postura y su actitud. Así que quería compartirle eso. Muy bien. Y quizás, bueno, el asunto es que durante el proceso que estuvimos, él siempre hablaba de alguien que tenía un dolor en su brazo derecho. Entonces, justamente durante toda esa semana había estado padeciendo de ese dolor tan fuerte que estábamos hasta evaluando si me iba a inyectar o no el ozono. Tuvo palabra de sanación para mí porque luego de ese encuentro, durante toda la semana, pues justamente ese dolor desapareció de mi brazo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Una Amén. cosa importante en esto es que vamos a repetir ese tipo de actividad porque es necesario que los cristianos entendamos que Dios está vivo y que no habla. Él no habla. No es un problema de ir al culto ni a misa. No. Dios no puede hablar y no habla a través de sus profetas. Los profetas son eternos en nosotros hasta que Cristo vuelva, aunque estamos en el tiempo de la gracia. El Señor nos habla y nos dirige. Y tenemos que confiar en que Dios no puede hablar en un momento determinado. Mira si alguien más, Luz. Vamos a ver si en este otro lugar no veo a nadie. Algunos participaron por Zoom, no sé. Solamente veo a Franklin ahí. Los otros no han podido entrar. Bueno. La gente de larga distancia. Sí. Bueno, pero está bien. Entonces vamos a comenzar con la clase entonces. Damos gracias al Señor, resaltamos su nombre, le damos gloria, porque se manifestó el sábado 10 a partir de las 10 de la mañana. Los hermanos estuvieron más o menos puntuales, pudimos hacer las cosas de conformidad a los planes que el Señor lo había guardado para nosotros. Escuchamos palabra de vida
Y vamos a continuar volviendo a presentar, invitar ese u otro hermano donde se manifieste la gloria del Señor y podamos entender a quién le servimos. Y eso aumenta nuestra fe y nuestra confiabilidad en el Dios al cual le servimos. Entonces vamos a continuar con la clase. Capítulo 7, libro de Romanos. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Parada. Leo el primer versículo otra vez para que entiendan por qué vienen todas estas cosas. El primer versículo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ok. ¿Qué está diciendo Pablo? Esta carta es para personas que conocen de la ley. Está hablando de la ley judía, la ley mosaica. Y como ustedes conocen la ley, yo les voy a hablar de la ley. Ustedes ignoran que la ley somete al ser humano, lo obliga. El asunto del salón, cuéntame cómo es el asunto. Dani, que cierre. Dani, cierra el micrófono. Rivera, cierra el Yo micrófono, por favor. lo tenía cerrado. No. Digo, ya. Entonces la ley es una obligación, obliga. Y ahí está el valor del evangelio. Vamos a coger por lo menos los primeros mandamientos. Yo mismo pensaba que el primer mandamiento no era una obligación hasta que no profundicé en esas cosas que está diciendo Pablo. Hablando de los 10 mandamientos, son muchas leyes. En ese primer mandamiento dice, amarás a tu Dios. Ya. Esa es una obligación. Es una imposición. Es una esclavitud, de amarás. O sea, me obligan a que ame a mi Dios. Y ahí está la gran diferencia con el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Porque el Señor Jesús transforma esto en un amor sublime y espiritual. Dice, no santificar la fiesta, o sea, es obligatorio. No codiciará, no mentirá, no. O sea, prohibiciones de obligaciones. ¿Por qué viene eso? Vamos a explicar esto porque creo que estoy entre hermanos con conocimiento suficiente para entenderme. Todos los pueblos del mundo, en su formación tribal, tienen necesidad, como los animales, repito, de crear la disciplina de vida del grupo. Por ejemplo, si usted ve en Discovery, las leonas son la cazadora. Atrapan un animal, lo matan, pero ellas no son la primera que comen. El que va a comer primero es el león. Y después que el león está terminando, entran las leonas y después los cachorros. Esas son leyes que han creado en ellos la naturaleza. Todo grupo humano, como todo grupo animal, necesita de disciplina obligatoria. Y no solamente el mundo animal, hasta en el mundo de los árboles. Cuando usted siembra un arbolito debajo de un árbol que da mucha sombra, él comienza a doblarse buscando el sol. Porque sin el sol él no puede vivir. ¿Quién le enseñó a ese arbolito que tiene que buscar el sol? Esa es una ley de la naturaleza. Entonces, como todas las tribus y todos los grupos tienen que tener leyes,
el pueblo de Israel creó sus leyes, pero esas leyes diferentes a otros grupos sociales, a otra etnia, a otras naciones, fueron inspiradas en un Dios único, el monoteísmo, en un solo Dios, contrario a los otros pueblos que tenían leyes para los dioses, para complacer a los dioses, para complacer al rey, a la reina, a los virreyes, o sea, leyes muy humanas para mantener la estructura organizada. Si robas te corto una mano, si hablas mentira te corto una oreja. O sea, esas leyes también fueron creadas en Israel. La diferencia es que los israelitas, esas leyes la inspiraron en un Dios único. Contrario, repito, a los otros grupos que le inspiraban en la formación de su estado primitivo. Hablo del Estado como gobierno, del Estado como instrumento político. Creaba las leyes para protección y servicio a la capa o a la casta superior que estaba dominando. Todavía hoy, bueno, hoy no, la semana pasada murió la flamante reina Isabel en Inglaterra. O sea, esa señora que no hacía nada por Inglaterra más que aprobar las cosas mal hechas, esa señora va a rendirle pleitesía, porque las leyes de ese país, siendo un país imperial de años y años, obligan a todo el mundo a rendirle culto a esa señora. Y al rendirle culto a ella, para rendirle culto a ella, tienen un estamento legal para eso. Cómo se le llega, cómo se le habla, cómo se le dirige, cómo se le cuida, por dónde camina, cómo debe caminar, cómo debe vestir, qué calzado lleva. Todo eso son leyes para poner a esa señora por encima de un pedestal en donde los súbditos o sus esclavos o sus sirvientes o sus servidores no pueden llegar. Pero contrario al pueblo de Israel, el superior de ellos era el Dios único, no el rey, el Dios único. Por eso el sumo sacerdote representaba a Dios y él recibía todas las cosas en el nombre de Dios. Lo malo de todas estas leyes era que eran de obligaciones. Ninguna de esas leyes de Israel o de ningún otro pueblo estaba inspirada en la transformación del ser humano en el amor del Señor. Por eso es que Pablo dice, estoy hablando con los que conocen la ley. Ustedes me van a entender lo que yo les voy a decir. Si una mujer es casada, no puede tener relaciones con ningún otro hombre porque la ley se lo prohíbe. Y por si acaso alguna feminista me estoy oyendo, también en Deuteronomio 22 aparece también una obligación para el hombre que vivía con esa mujer casada. Eran sujetos los dos a ser muertos. O sea, eran cosas de sangre. Por eso es que mucha gente que ve el Antiguo Testamento no puede entender que en el Antiguo Testamento hay una serie de elementos y bastante, casi todo, que no tienen que ver con amor casi ninguno. Todo inspira muerte, sacrificio, obligaciones, deberes. Pero cuando llega Cristo Jesús, transforma toda la obligación, ya no en un deber, sino en una necesidad interna del ser humano en sentirse amado y amar. Eso es lo que el Señor Jesús vino a este mundo a predicar. De eso es que Pablo le está diciendo a ellos. La ley se enseñorea, se hace el Señor, se hace el Rey del ser humano. Mas, con Cristo Jesús, la cosa es diferente. Por eso es que los judíos no querían saber de la prédica de Pablo, ni tampoco la de Jesús. Por eso lo atacaban, que le den una moneda. Hay que rendirle tributo a César. ¿Tú estás de acuerdo con el rey? O sea, es buscando la forma de demostrar que Jesús estaba en contra de todo esto. Y Jesús pudo evadir todo eso porque sus prédicas eran prédicas de amor. Entonces, cuando Pablo está haciendo esto, está traduciéndolo a los judíos. El legalismo que ellos tienen lo está traduciendo en el espacio espiritual, diciéndole, la ley se enseñorea, se hace dueña. No, nadie es dueño del ser humano.
Nadie tiene que obligar al ser humano. El ser humano tiene que dejar de hacer las cosas porque le molesta hacer las cosas, porque no puede hacer las cosas, porque su corazón le impide hacer las cosas. Yo no puedo ir a la casa de ninguno de ustedes y echarme en el bolsillo algo que no es mío, porque mi conciencia me va a matar si lo hago. Pero además de eso, cuando estoy sublime en el Espíritu en Cristo Jesús, cuando estoy viviendo con Cristo Jesús, ni siquiera me pasa por la cabeza tocar lo que no es mío. Ya no por vergüenza, sino que no es mío. Sin embargo, el pueblo del Señor está lleno de personas que no respetan las cosas. Y hay que obligarlo. Y hay que someterlo. Y cargan siempre con la vergüenza del daño de las cosas. Entonces, cuando estamos en el Señor, las cosas no las hacemos porque la ley no los prohíbe. La ley no nos prohíbe a los cristianos nada. La ley está hecha para los que no son de Cristo, no para nosotros, porque la ley está hecha para domesticar, someter, aplastar la carne. El espíritu está hecho para glorificarse en el Señor. Y la ley nuestra es una ley espiritual. Por eso Jesús dice, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Es para ver, porque Jesús está hablando contra la ley y no es porque está diciendo, eso está mal escrito, eso no se hace, eso no es de mi padre. Se le están preguntando para que caiga en el gancho. Y Jesús dice, amarás a tu Dios. Pero yo te voy a agregar uno ahora a ti. Ahí fue que le metió la trampa. Para que ellos vean la diferencia entre amarás por obligación y tener amor por las cosas. Yo te voy a dar un mandamiento nuevo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O no amará, perdón. Ama en presente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta espiritual frente a las leyes que Jesús le da a los judíos. Es de eso que se trata. De establecer en el corazón del hombre que las cosas no se hacen por obligación ni por deber, sino por amor. Y cuando hay amor, las cosas funcionan diferente. Usted no puede mentir para salvar una situación determinada sin dañar su campo espiritual. Porque detrás de una mentira vienen tragedias y más tragedias. El mejor ejemplo es el caso de David. David vive con la mujer de su oficial y luego tiene hasta que matar al oficial para poder cubrirse. ¿Por qué? Para cumplir con la ley mosaica, con la ley de ellos. Pero si David hubiese tenido su corazón lleno de amor, no mire a esa mujer, no toque a esa mujer, no codicie a esa mujer. Pero como hay una ley que dice no codiciará a la mujer de tu prójimo, una prohibición, él violó la prohibición. Lo que nunca iba a violar él era su sentimiento en el amor de él hacia el Señor. Si hubiera vivido en el Señor, ¿verdad? No viola. Por eso es que Cristo tiene que venir para enseñarnos cómo son las cosas. Porque la ley, dice Pablo al comenzar ese capítulo 7 del libro de Romanos, ¿acaso ignoráis, hermano, que la ley se enseñorea, se hace dueña del ser humano? Pues no somos dueños de la ley. La ley no puede enseñorearse a nosotros. Nuestro Señor es Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia entre una ley para organizar una sociedad de conformidad a la fuerza y al poder de la fuerza. De hecho, los estados no son más que el poder de la sociedad reunido en un grupo para aplastar la misma sociedad. Pero el poder del evangelio, en vez de aplastar, es para liberar al ser humano de la presión de esa sociedad. Entonces son cosas muy diferentes, muy distintas. De eso es que estamos nosotros ahora entendiendo en el evangelio. Por eso no se puede predicar el Antiguo Testamento con las leyes del Antiguo Testamento. No se puede. Porque Cristo vino a abolir esas cosas. Sí abolió la ley. Y Pablo dice, la ley llegó hasta la cruz. Nosotros estamos sujetos a la ley. Entonces, ¿qué haremos? ¿Abolimos la ley? De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es no complacer la ley. Porque no podemos abolir la ley porque hay gente que no está en Cristo Jesús.
No hay gente que esté en Cristo Jesús. Ahora, el que está en Cristo, la ley no es para él. Lo que de él es el amor. Esa es la ley del Padre Celestial, porque Cristo vino por amor, el Señor creó el universo por amor, hizo todo por amor. Entonces, la ley fundamental del cristiano es el amor, no la obligación. Continuemos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin Párate ahí, de Luz. que Párate, repite eso de nuevo. así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Párate ahí. Así, hermanos, primero dice a los que conocen la ley, ahora dice, así, hermanos, ustedes conocen la ley, si están en Cristo, han muerto con él a la ley. Han muerto con él a la ley. La ley murió en Cristo Jesús. Ahí no hay duda ninguna. Acaba de decirlo Pablo. Ha muerto para los cristianos la ley en Cristo Jesús. Y por eso tenemos también una resurrección en Cristo Jesús, porque somos nueva criatura. No nos obliga a hacer nada. Nosotros hacemos las cosas por amor. Esa es la diferencia entre el que tiene miedo a la ley y el que ama. Continúa ahora, escúchame, Manolo. Continúa. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Párate ahí. ¿Cuáles son los frutos para Dios? ¿Cuáles son los frutos para Dios? No se lo voy a decir. Busquen en el Nuevo Testamento los frutos del Espíritu. Amor, benignidad. Busquen los frutos del Espíritu. Esos son los frutos del amor. Y búsquenlo en la Biblia, que ahí están. Y agréguele a usted uno, invéntese uno y agrégueselo. Tiene todo el derecho. Continuemos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. De modo, repite el último versículo que acaba de leer. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando usted recibe a Cristo, usted tiene que comportarse con el Espíritu. Usted tiene que trabajar con los frutos del Espíritu. Usted tiene que dar fruto en el Espíritu, no en los frutos de la ley, que son prohibiciones y son dañinos. Son dañinos. La ley es dañina y son dañinos sus frutos. Entonces, cuando usted llega a Cristo Jesús, usted tiene que tener el fruto en el Espíritu, que son los que agradan a Dios. A Dios no le agradan las leyes porque son obligaciones. Por eso es que cuando obligan al diezmo, Pablo dice, no, el Señor lo que bendice es al dador alegre, al que tiene gozo en servir, en dar. Ese es un fruto del Espíritu. Voy a dar esto con gozo, esta ofrenda con gozo. Voy a servirle al hermano o al hermano fulano en gozo por gozo. Voy a hacer las cosas para gozarme. Y cuando lo estoy haciendo no veo un sacrificio, veo un gozo ayudando al hermano o a la hermana. Cuando tiene problema la familia, yo tengo que sentir un gozo en buscar solución en el Espíritu, no en la obligación de la ley. ¿Es porque mi hermano? No, es porque lo amo. ¿Tengo que servir a mi mamá porque es mi mamá? No, no. Si le sirve a tu mamá porque tu mamá está cumpliendo con la ley, tú tienes que servirle a tu mamá porque tú amas a tu madre, porque tú amas a tu padre, porque tú amas a tus hermanos, porque tú amas a tus sobrinos, porque tú amas al mundo. Es por amor. Y eso es lo que el Señor bendice y acepta como ofrenda en el trono celestial. Porque ¿a qué vino Cristo? A sacrificarse por amor al mundo. Entonces, por amor la obra. Continuemos. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Miren, en pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo con esa palabra tan hermosa? Las cosas prohibidas llaman la atención. Eso es todo. Las cosas prohibidas llaman la atención. La ley prohíbe, me llama la atención. ¿Y por qué no quieren que yo haga tal cosa? ¿En dónde está ese ejemplo? Ahí en la Biblia, en Génesis. En Génesis aparece eso. De todo podrás tú consumir del huerto, menos prohibición del árbol del bien y del mal. Prohibición. Pero la mujer miró el árbol, vio que era bueno. Entonces Satanás dijo, no di que a ti te han dicho que eso es malo. Ahí está. Ahí está. Las prohibiciones llaman la atención. Las prohibiciones alimentan la curiosidad del hombre para la violación. Esas son las prohibiciones. Alimento para el daño humano. Todo lo prohibido llama la atención. Porque la gente pregunta, ¿y por qué no? Usted coge un niño y dice, mira, no me cruce, no toque eso, tú oye. Inmediatamente en su conciencia se responde, ¿y por qué no he tocarlo? ¿Y si lo toco? ¿Y qué puede pasar? Por eso usted dice siempre a los padres, no te he dicho que no haga tal cosa. Las prohibiciones llaman la atención. Entonces dice Pablo, la ley la debo abolir de ninguna manera porque ella me identificó mi maldad. Cuando él dice eso, dice, me identificó mi pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, la ley es un espejo en el que yo me miro. En ese espejo yo me veo una mancha. La ley es el espejo. En el espejo me veo una mancha que es mi pecado. Pero el espejo no me quita la mancha. Me dice que tengo una mancha, pero no me la quita. Entonces, para yo quitarme esa mancha que la ley me dice que yo tengo, necesito entrar a Cristo Jesús. Si no entro a Cristo Jesús, no se me quita la mancha. Entonces, ¿de qué sirve la ley? Para identificar nada más mi maldades. Pero para limpiarme mi maldades, la ley no sirve para nada. Sirve Cristo Jesús. Repito, la ley es un espejo, identifica la mancha de nuestro rostro, nuestro cuerpo, pero no nos quita la mancha. La mancha se queda ahí. Continuemos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Parada. Repítelo otra vez para que entiendan esa, porque eso hay que leerlo un par de veces. Repítelo otra vez. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego Párate ahí. Cuando Pablo dice la ley es santa, acuérdense primero en lo que dice en el primer versículo. Estoy hablando con conocedores de la ley. Sí. O sea, está hablando con religiosos, que no puede decirle que la ley es mala. Dice, mira, la ley es santa, pero sigue leyendo que hay más, dice ahí, Luz. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ah, pero es tan buena que lo que hace es que me mata.
O sea, la bondad de esa ley me mata. Viene a ser muerte para mí. O sea, usted quiere decir que la ley es buena, sigue diciéndole buena. Pero el mismo Pablo ahí mismo le está cortando la bondad a la ley, a la espiritualidad de la ley. Le dice, esa bondad de la ley, que ustedes dicen que es buena, o que es buena la ley, pero a mí me mató, me mata, la ley me mata, como te mata a ti también. Porque te pone, te obliga, se enseñorea de ti, te obliga a cumplir con ella, pero no te da amor, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Eso es una simple palabra que están ahí. Yo no entiendo por qué los hermanos que predican no se detienen a pensar en esas colitas de los versículos. La ley no es mala, la ley es espiritual, la ley es buena. Y hay gente tan descabellada que se atreve a decir que esas leyes fueron escritas por el mismo Dios con su propio dedo, con el dedo de Dios. Eso es una barbaridad. Si hubiera sido así, Jesús viene a predicar la ley, porque la hizo su Padre. Si la ley hubiese sido escrita por el Padre Celestial, Jesús no puede estar en contra de eso. Estaría en contra de su Padre Celestial. No tendría por qué venir porque ya la ley se dio y la hizo el Padre. Sin embargo, vino y dijo, no, no es así la cosa. Si me dice que no es así, si luego me dice Pablo que la ley llega hasta la cruz, si Pablo dice que la ley es muerte, que lo que estamos en la ley pasamos a Cristo Jesús, que Cristo Jesús nos hace muerte con él mismo, ya lo vimos en el capítulo pasado. Hemos sido muertos con el mismo Jesús, a la ley. Entonces, no pudo escribir el Padre Celestial la ley con su propio dedo, por Dios. Pues estamos hablando de un Dios que echa para adelante y para atrás como un serrucho. Estamos hablando de un Dios de firmeza, de convicción, de fidelidad, de amor. Lo que Cristo Jesús hizo por nosotros fue justamente demostrarnos que las cosas no es por ley, es por amor. Entonces, de eso es que Pablo le está explicando a gente que conoce la ley. Pero resulta, fundamentalmente en el grupo nuestro los evangélicos, que la ley hay que cumplirla. Y no se dan cuenta que tienen que predicar, desarrollar, incentivar el amor de los hermanos para que no tengan nada que ver con la ley. Pues si están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Los hermanos evangélicos que me están escuchando saben de lo que les estoy hablando. No se puede predicar el Antiguo Testamento sin ofender al Padre Celestial y quitarle deidad a Jesús. Se le quita deidad a Jesús cuando se habla de los mandamientos de la ley y el cumplimiento de la ley. Continuemos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está. Pablo se refiere, ya se toma a sí mismo de ejemplo. Ok, la ley es espiritual, pero la ley espiritual, como ustedes dicen es espiritual y que es buena, no me quita el pecado. Es tanto así que a veces me obliga a hacer lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero. Por tanto, esa ley no es buena. Porque las obligaciones de la ley me llaman a mí, me obligan, me abre mi curiosidad. Entonces, esa ley me lleva a muerte. Esa ley usted dice que es espiritual y que es buena, fantástico. Él está hablando bien de la ley ahí. Pero él está hablando bien de la ley con una colita que dice, la ley mata. Porque me pone a hacer lo que yo no quiero hacer. Por eso digo, los predicadores, ustedes los hermanos,
No estudien la palabra por versículos. Sigan el capítulo entero por lo menos. Que ese asunto de predicar por versículos es una limitación al conocimiento y una esclavitud a la ignorancia sobre nosotros. Hay que ser amplio, totalmente amplio, y conocer las cosas. Muchos pero él dice que la ley es espiritual. Claro que lo está diciendo. ¿A quién se lo está diciendo? Cógeme el primer versículo. A vosotros, conocedores de la ley, judíos, defensores de la ley. Pero le dice después, pero resulta que esa ley me obliga a hacer lo que yo no quiero. Y no me deja hacer lo que quiero. Pobre de mí. Pobre de mí con esta ley sobre mí. De eso es que se trata el Evangelio. No es de aprenderle un versículo, es una actitud. Es aprender la vida de Cristo Jesús para nosotros. Ser nosotros copia al carbón de Cristo Jesús, pero copia al fin de Él. No por obligación, porque el Evangelio no es obligación. Cuando yo veo a los hermanos que a veces las iglesias quieren, si te quieres arrepentir, mira, acepta al Señor. Oiga, eso no es por obligación. Eso no es por obligación. La palabra por sí misma se vale. La palabra por sí misma convence. La palabra por sí misma rinde. No hay que obligar a nadie. La palabra solo se dice y usted se va. ¿Cómo hacía Jesús? Predicaba y se iba. Nunca le preguntaba, ¿quién de ustedes me quiere seguir? Por el contrario, le dijo a sus discípulos, el que quiera puede irse de aquí. Y usted lo ve en el libro de San Juan, cuando leímos el libro de San Juan, el que quiera puede irse de mí. Porque lo que es obligado es la ley. El amor no obliga, señores. El amor es un sentimiento que nos hace a nosotros gozarnos en el servicio de quien amamos o a servir a quien le amamos. Ese es el amor. Lo sublime es el amor. Jesús sufrió por amor. Por amor fue a la cruz. Por amor resucitó. Ese es el ejemplo que tenemos. Jesús no vino por obligación, no se sacrificó por obligación, vino por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, eso sí comienza la palabra. Entonces, cuando me están hablando de la ley a mí, se le olvida ese versículo de Juan. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida. Amor y vida. Continuemos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Parada. Conociendo la ley de Dios, que Pablo debió haber dicho ahí, conociendo el amor, tengo una lucha interna, porque la ley donde yo me formé, la ley judía que yo estoy estudiando de niño y obedeciendo de niño, me obliga me arrastra a. Y yo quiero morir a ese mundo, yo quiero morir. Acuérdense que Pablo en el capítulo 5 y 6 habla que nosotros fuimos muertos con Cristo Jesús. Le expliqué eso con mucho detalle, porque ahí Señor me reveló muchas cosas. El cadáver de Cristo Jesús es el cadáver de la ley en nosotros. Es el cadáver del pecado en nosotros. Porque la ley identifica el pecado, pero no lo quita. Entonces, para quitar el pecado tenemos que morir a la ley y nacer en Cristo Jesús. Nicodemos, hay que nacer de nuevo. Está diciendo, olvídate de la ley que tú estás predicando. ¿Cómo así? Del agua, que es Cristo Jesús, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Eso es todo lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo lo está diciendo a judíos convencidos del judaísmo.
Y nosotros, que una gran mayoría de cristianos no conocemos lo que era la ley del judaísmo, y ponemos a hablar disparate, sin conocimiento. Y estudiamos a Pablo sin conocimiento histórico de las cosas. Yo le preguntaba a muchos hermanos, incluyendo muchos pastores, ¿han leído el Talmud? ¿El qué? ¿El Talmud? ¿Cuál es el Talmud? ¿Han leído el Corán? ¿Hoy para qué? No lo leen. Por tanto, no pueden conocer la verdad de Cristo Jesús. Esa verdad de Cristo Jesús no se puede conocer si no se conoce la historia de la religiosidad humana. Eso hay que conocerlo. En eso los hermanos líderes, no todos, o un gran grupo de líderes de la Iglesia Católica, sí tienen mucho conocimiento. Y maneja eso les digo. Parece uno que otro evangélico o protestante que tienen algunos conocimientos, de esos buenos conocimientos, pero no brillan. Ninguna de sus iglesias brillan. ¿Por qué no brillan? Porque están sometidos a la ley de la religiosidad, a la ley del dominio de grupos para control religioso. Por eso las iglesias están llenas de prohibiciones, leyes están vacías de amor. Entonces, ¿estamos predicando a Cristo? No. O mejor dicho, sí, lo predicamos, pero ejecutamos la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Pobre de mí, que estoy predicando una cosa y me están obligando a otra. Se lo está diciendo a ellos. Si ustedes conocieron al Señor, yo también lo conocí y me pasó a mí lo que le está pasando a ustedes. Que predico a Cristo y cumplo con la ley. Eso pasa hoy en los ministerios nuestros. Y está sucediendo hoy en día en todas las iglesias. Predican a Cristo con obligaciones, con sometimiento, con reglamento, con dictadura. Y entonces, ¿en dónde estamos? Continuemos. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Vuelve y léeme otra vez el primer versículo que leíste, para que vean que Pablo se pone de modelo y de ejemplo para que entiendan que la ley es muerte. Léemelo otra vez, tan hermoso que... Miserable de mí. Óigame, miserable de mí, ¿por qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Para quién está hecha la ley? Para someter el cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de la ley? ¿Qué va a decir él? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oh, Jesucristo te libra de esas cosas. Él es que te libra de eso. ¿Sigue? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Están oyendo? Esas son las iglesias. Pablo se pone de modelo para no ofender el público al cual está escribiendo. Él se pone de modelo. Nunca oí esa palabra que Pablo fue modelo en ninguna prédica. Pablo se pone de modelo, pobrecito de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús. Y lee eso último que leíste, hermana Luz. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Me liberó el Señor. No tengo obligación en mi mente. Respeto las obligaciones que ustedes me imponen, pero no estoy en ella. Estoy en Cristo Jesús. Dios se le bendiga. Amén. Preguntas, inquietudes, intervenciones. Una notificación. Adelante. De 18 minutos. Adelante, Ezequiel. Llamada Que Dios le bendiga. Hermano, yo siempre me preguntaba
y ahora lo veo clarito. Porque Cristo no hablaba justamente de los 10 mandamientos. Exacto. Y es por que es una obligación. Cuando le pregunta, él dice, amar a tu Dios primeramente. Y el otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar. No obligarlo a que te amen, ni tú obligarte a amar a él. Amarlo. Sin obligación. Mira qué sutil es nuestro Señor Jesucristo para decirnos las cosas. Amén. Qué interesante estaba eso. Gloria a Dios, lo entendí ahora. Amén. Amén. Por eso, hermano, ese quiere que yo quiero que usted mismo prepare una tertulia, porque yo sé que hay muchos hermanos, usted lo conoce igual que yo, que más que confundidos están en tiniebla con el evangelio. Hablan de él y no saben lo que están diciendo. Hay que hacer tertulia con esos hermanos. Vamos. Para que se expresen. Mira, Nazaret, tenemos una oportunidad ahora que vamos a hacer un paseo. Digo, un campamento que vamos a hacer de un día. Sí. Ahí lo vamos a agarrar mansito ahí. Aunque Bueno. no te pongan no te van a poner como expositor. Sabemos eso. No. Yo no quepo ahí. No te apures que yo voy a provocar eso. Amén. Que se debata ahí algo. Tú verás. Amén. Amén. Otro hermano. ¿Alguien más? Nadie más. Sí, tiene que haber alguien más, porque esta clase es básica. Entre la ley y la salvación hay toda una diferencia muy grande. Y los hermanos tenemos que entender que el Señor nos está exigiendo que las cosas las hagamos por amor, no por obligación. Nazaret, buenas noches. Buenas. Bueno, Buen mira, día. solamente rompí mi operación dental para decir algo o para preguntarte algo. Sí, como no, mi hermana del alma. Me impresiona eso que Pablo dice. Hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago. No lo hago. Explícame, por favor, un poquito más, porque él es tan espectacular en eso, que porque él está claro lo que debe hacer, pero su carne dice que él hace lo que no quiere, pero lo que quiere no lo hace. Pasen buenas noches, bendiciones. Sí, mira, hermana, ¿qué pasa con esto? Me refiero al primer versículo. Pablo está hablando con judíos que conocen la ley. Entonces, él, para no ofender en su literatura, él se coge a sí mismo de modelo. Los judíos hacen lo que la ley le obliga a hacer, mas no cumplen con Dios como debe ser. Entonces él dice, porque eres judío, es del judaísmo, viene de ahí, él se coge de modelo y dice, hago lo que no quiero, eso es con la ley. La ley me obliga a hacer las cosas que yo no quiero. Mas la que quiero, no puedo. Ese es el judío que está preso en su propio pensamiento. Quisieran buscar de Cristo Jesús, mas no lo aceptaron nunca. Debieron estar detrás de Cristo, entender a Cristo, no lo pusieron nunca. Se dejaron llevar de la ley. Nota esto, mi hermana, toda la acusación de Jesús fue porque violaba la ley, porque estaba en contra de la ley, porque los sábados él trabajaba. Entonces, ellos querían obligar a Jesús a que cumpliera con la ley. Entonces, Pablo, que conoce la historia de Jesús, se pone él en el medio, dice, es como estando sin Cristo en ese momento. En ese momento él escribe como un judío puro y le dice, ahora que conozco a Cristo, yo estoy obligado a hacer la cosa de la ley, pero no me agrada la cosa de la ley. Yo quiero hacer las cosas que el Espíritu me ordena, me manda. Pero la ley no me deja hacerla. La ley no me deja hacerla. Entonces tengo que matar la ley para poder hacer lo que el Espíritu manda. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No es que él tiene esa lucha. Muchos predicadores han dicho que esa es la lucha interna de Pablo. No es verdad. La lucha interna de Pablo quedó enganchada en los 7 años que duró, orando al Señor y conociendo más profundidad la ley mosaica.
Fueron 7 años casi que estuvo en eso, y acuérdense que Pablo tuvo Bernabé que irlo a buscar a Tarso para que predicara, porque los mismos cristianos del judaísmo estaban en contra de lo que Pablo estaba diciendo ya, tanto como dijo en Damasco, como lo que estaba diciendo en Tarso. Y ellos conocieron lo que estaba diciendo Pablo, estaba en contra de Pablo. Entonces Pablo se siente en ese momento el modelo del judío y se coloca como el modelo. Dice, hago lo que no quiero y lo que quiero no puedo hacerlo. O sea, servirle al Espíritu. Pero ya sabemos muy bien por el sacrificio de Pablo que siempre le sirvió al Espíritu. Noten, Pablo nunca habló en bien de la ley judía, más que ahora que le escribe a un grupo de judíos defensores de la ley. Pero cuando le habla de la ley, defendiendo la ley, dice, sabemos que la ley es espiritual, pero mata. O sea, es un tipo, Pablo tiene una inteligencia espiritual, una sabiduría que le permite manejar el concepto literario y colocarlo en el alma del ser humano. Es el gran valor de Pablo. Pablo no era Pablo, Pablo era un instrumento divino del Señor. Espero que haya tenido la respuesta, si no me lo puede decir. Todo excelente. Gracias, hermana, para la gloria del Señor. Juanina abrió su micrófono y no sé si lo cerró otra vez, no sé. Juanina, adelante. Ok, aquí estoy. Sí, que siempre el doctor dice que Jesús nunca respetó las leyes. Entonces eso choca, porque Jesús, que no respetara las leyes, pero era que no respetaba estas leyes porque esos mandamientos que él, los 10 mandamientos, lo unificó en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está la caridad, ahí está el gozo, la paz, la paciencia. Si estamos en Cristo, entonces no tenemos problema con infringir la ley, porque todo está resuelto ahí. O sea, la clase estuvo muy bonita y muy interesante por las explicaciones de que el cristiano muere con Jesús y nace de nuevo, y nace con las leyes, que son las leyes de la caridad, del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Amén. 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 ¿Sí? Ezequiel abrió el micrófono de nuevo. Fíjate, la ley, lo que estamos diciendo ahí es que la ley, lo que dice el Señor es que la ley nos enseña a hacer todo lo que dice, hacerlo todo lo que la ley dice, pero por amor, no por obligación. Yo no mato, no porque me mande la ley, sino por amor a mi hermano. Yo no robo, no porque la ley me manda, sino por amor a mi hermano. Todo eso es por amor. Todo lo que está la ley dice, nosotros lo hacemos, pero por amor, no por obligación. Porque cuando Lo hacemos por obligación, perdón, sí, lo hacemos por obligación, no por amor. Ajá, lo hacemos Sí. por obligación. La ley nos obliga. Nos obliga. El amor nos seduce. Eso es una cosa que ahora yo entiendo muy bien por qué Cristo dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar. Desde que tú amas al otro, tú no haces nada de lo que está escrito en la ley. Claro. Tú lo haces todo, pero por amor, de una manera diferente, no por obligación. Porque mire, no hay cosa que llame más la atención que una cosa prohibida. Sí. Siempre pongo el ejemplo, y excúsenme, porque somos humanos y somos varones. Tú ves en la playa una mujer en traje de baño y la mira y no es como si nada. Pero tú ves una mujer sentada y te llama la atención, mal sentada. ¿Por qué? Porque es prohibido. Porque es prohibido. Tú dices, tú no puedes beber, tú no puedes tomar. Ahí cuando tú ves una cervecita, mamacita, ¿te van los ojos? Está prohibido. Ese es el lío. La prohibición es el problema. Y yo vivo discutiendo todo el tiempo con Emma con esa prohibición, que no deben ser. Te prohíbe ella a ti. No. Cuando a veces cuando estamos leyendo la ley, Sí, la palabra aquí,
nos metemos en ese tipo de confusiones. Digo, no, obligado no, porque No, para que lo no. digan no. No. Por eso no. Sí. Amén, así es. Ok. Bien, la hermana de Yanira tiene micrófono abierto también. Adelante. Ya. Bueno, amén. Bueno, decir que efectivamente Pablo tenía el Espíritu Santo, era instrumento del Espíritu Santo para tener la capacidad de desdoblarse y llegar al punto de cuestionar el estado de cosas existente en este momento. En toda la historia de la humanidad, todas las normas, todas las leyes, siempre han sido utilizadas y siguen siendo utilizadas como instrumento de poder, colocada por encima de la sociedad De dominio. y que lamentablemente no representan lo bueno, lo que es bueno para el bien común, sino siempre para un sector. Entonces, a través de la historia y cuando se desarrollan las ciencias sociales, se logra desarrollar, y Pablo entonces era un sociólogo, porque logra ver desde una perspectiva sociológica las implicaciones de las leyes, cuando las leyes desde que se crean, porque están por encima y nos educamos y nos socializamos y nos formamos en una sociedad entendiendo que la ley no es todo, que la ley hay que ajustarse a ella. Por eso lo que se enseña es el derecho dogmático, es que hay que ajustarse a la ley y ser capaz de ver más allá de eso, de las implicaciones de la ley, cuestionar en aquel momento, como lo hizo Pablo. Evidentemente que ahí está, es la grandeza de Pablo, definitivamente. Sí, acuérdate que era abogado, daba sociología por obligación, aunque no existía la ciencia. Sí. Así es. No existía la ciencia, pero el conocimiento sociológico estaba ahí. Estaba ahí. Quiero repetirle a los hermanos que cuando Pablo dice abolimos la ley, de ninguna manera habla en términos general, pero el cristiano, cuando está en Cristo de verdad, acaba de abolir la ley. Comienza a hacer las cosas por amor, no por obligación. O sea, la ley, Cristo hace una abolición de la ley en nosotros. Si es que lo aceptamos de conformidad a lo que es Él, que es el amor del Padre entre nosotros. Amén. ¿Qué más? Bueno, Parece que nadie más. Padre, gracias. Gracias, Señor, por edificarnos, por estar presente en este momento con nosotros, mi Señor. No nos dejes solo nunca, acompáñanos siempre, Señor. Permítanos, Señor, andar bajo la luz del Espíritu, en la inspiración del sacrificio de la cruz, Señor, en el camino de la huella de Cristo Jesús. Padre, denos su amparo, denos su mano poderosa. La sutileza de su amor sea nuestro compañero, Señor. Su misericordia, Señor, sea nuestro perdón permanente porque estamos en la carne. Ayúdanos a morir en ella, a crecer en el Espíritu, a sacar nuevas espigas, Señor, de nuestro cuerpo mortal, sacar espigas espirituales donde puedan consumir todos los hermanos. Hoy, Señor, ha sido un día más dedicado para usted en esta hora, en este tiempo. Sabemos las obligaciones de este mundo, que son obligaciones de ley, nos sacan de las, Señor, las obligaciones espirituales. Pero usted misericordioso nos comprende, Señor. Si nos olvidamos de usted, Señor, no se olvide usted de nosotros. Manténganos bajo la chequina de su espíritu, bajo la chequina de su reino, en la misericordia de su divino amor. Se lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Descansen, a cuidarse. Dios le Amén. bendiga. Gloria a Dios. mucho. Bendiciones a todos. Cuidan busca, mucho. busca su Dios sombrilla le por si bendiga. acaso. Sí, señor. Que no conocen a Dios.